Mis estimados y estimadas son muy bienvenidos a esta nueva narrativa bíblica. Hoy la fuerza de la gracia. A modo de introducción, les recordaré la historia de un hombre que tuvo un cambio radical en su vida. Fue hijo de un capitán de buque mercante y su madre una devota cristiana, fiel en las enseñanzas de Dios y que debido a una grave enfermedad que la consumía, no dudó en instruir a su pequeño hijo a que conociera la Biblia, almacenando en su mente todo lo que pudo de las Sagradas Escrituras. Su madre murió cuando él tenía 7 años. Ya a los 11 se fue al mar con su padre, realizando varios viajes por el Mediterráneo. Lamentablemente aprendió bien el oficio bohemio de marinero de aquel entonces, compartiendo por más de 20 años su vida de puerto en puerto con libertinos y depravados. Luego, por propia voluntad, se enrola en un barco que transportaba esclavos desde el África, llegando hasta la provincia de Sierra Leona, donde se convierte en el agente de un comerciante de esclavos. Finalmente, con sus ganancias en el tráfico de personas, se convirtió en capitán de su propia nave, en la que transportaba a los esclavos en una forma infrahumana y salvaje, transformándose en uno de los más temibles y despreciables traficantes de esclavos de su época. Cada día, cada año, caía más y más bajo en ese pecado y pronto llegó a tal estado que su propia tripulación lo despreciaba. En una ocasión, el capitán ebrio cayó por la borda, pero sus hombres no hicieron mucho esfuerzo para rescatarlo. Simplemente tiraron un arpón, un tipo de anzuelo, el que se clavó en su cadera, y tiraron la cuerda. Fue levantado como si hubiera sido un pez grande. Debido a este suceso, este hombre cojeó por el resto de su vida. Entonces, a pesar de los principios de instrucción cristiana de su mamá, él hacía ya mucho tiempo que había renunciado a la fe cristiana, se había olvidado de Dios. En otro momento de su libre vida, este capitán de buque estaba regresando desde el África de uno de sus viajes comerciales. Mientras estaba tratando de dirigir el barco en medio de una violenta tormenta tan espantosa que el buque se hundía sin remedio alguno, en ese instante lanzó un grito desgarrador: «Señor, Señor Dios, ten misericordia de nosotros». Pero el final de esta historia se las comentaré luego de haber reflexionado en esta narrativa bíblica que hoy he traído. El texto bíblico a leer se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12 del 1 al 10. Vamos a la lectura. Leo la versión Reina Valera. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee
para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esta parte de la carta, Pablo cuenta su experiencia de una visión y revelación en donde él fue arrebatado al tercer cielo o al paraíso, que no es otra cosa que ir hasta el trono de Dios o la presencia de Dios. Él está tan feliz con este acontecimiento que cuenta que el Señor allí le dijo cosas con palabras inefables. ¿Qué significa esto? Que lo que Cristo dijo no se puede explicar con palabras humanas, ya que son situaciones divinas y solo lo saben los involucrados, es decir, Cristo y el apóstol Pablo. Agrega que es tanto la grandeza de la revelación que él ha tenido que el mismo Dios permite que un mensajero o un ángel de Satanás haga un aguijón, una espina o una herida en su carne para que no tenga ni siquiera la intención de gloriarse o sentirse enaltecido o ser un presumido por ese privilegio de haber estado con su Señor. Luego Pablo continúa escribiendo y cuenta de sus oraciones y dice que en 3 oportunidades él ha pedido al Señor que le quite ese aguijón. Esas 3 veces, en realidad, si vamos a los escritos originales, lo que quiere decir es que él ha rogado, que ha orado mucho para que le sea quitado ese aguijón, ese tipo de espina. Pero Dios no le quita esa espina, ese dolor, esa tremenda molestia que lo aqueja. Ahora bien, para los estudiosos de la Biblia, nadie hasta el día de hoy ha descubierto ni tiene certeza de cuál fue el aguijón de Pablo. Hay comentaristas que han dicho diferentes cosas, que era un dolor de cabeza o un dolor de oídos, o era un tipo de malaria, o que eran sus enemigos, de los cuales él tenía muchos. Pero el Señor no reveló qué clase de aguijón era, y se piensa que Dios tenía un propósito especial para no revelar ese aguijón. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En este verso, el número 9, está el centro de esta narrativa. Cristo Jesús le dice a Pablo que la gracia de Dios también es el poder de Dios que actúa sobre la debilidad del ser humano en forma gratuita, que se perfecciona en los momentos más debilitados y angustiantes de las personas. ¿Qué quiere decir esto de la gracia? Quizás conocemos el concepto de la gracia, pero bien vale la pena recordar hoy, especialmente en medio de un mundo en crisis como en el que hoy vivimos. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En Romanos 6:14 dice: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Efesios 2:8 y 9:
porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchísimos textos que nos confirman la gracia de Dios, pero hoy, donde el ser humano se ha olvidado de que existe Dios, donde el ser humano se cree que con solo sus fuerzas Él lo tiene todo, donde su fe está puesta en ellos mismos, una fe humana, cuando somos capaces de decir que todo lo que soy y lo que hago y lo que tengo es solamente por mi propio esfuerzo, cuando el ser humano, sabiendo que existe Dios, solo se acuerda de Él en los momentos de angustias, cuando ya no puede por sí solo y está debilitado. Tal cual le pasó a nuestro personaje del que les hablé en la introducción, historia que ahora iré completando. Supongo que ya algunos han descubierto quién fue este cruel, despiadado y libertino comerciante de esclavos allá en Inglaterra en los años más o menos 1778. Bien, ya lo han descubierto, ahora vamos a conocer o a recordar su nombre. Él fue John Newton. Entonces, como habíamos comentado antes, en medio de la violenta tormenta, este hombre, John Newton, clamó a Dios gritando: Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué creen ustedes? Dios lo escuchó y salvó su vida y la de sus tripulantes. Más tarde, en su camarote del buque, reflexionando John Newton en todo lo que había sucedido después de la tormenta, comenzó a creer que Dios se había hecho presente en el barco y que su gracia, la gracia de Dios, había actuado al librarlos de hundirse en el mar. Durante el resto de su vida recordó ese episodio y lo recordó como un día de humillación en el que sometió su voluntad a un poder superior, cuando él reconoció que no era nadie, y aparece su humildad ante la soberanía de nuestro Dios. Reconoció que en medio de su angustia, de su dolor, de sus debilidades frente a la tormenta, allí se manifestó el poder de Dios. Y esa es la misma gracia que Dios ofreció a Pablo cuando estaba en angustia por el aguijón que él tenía. Y le dijo: bástate mi gracia. Luego de este cambio radical en la vida de Newton, este ex traficante de esclavos, él amó tanto a Dios, se entregó de todo corazón, que se transforma en uno de los cristianos más apreciados en la ciudad de Olney, en Inglaterra. Estudió y se preparó para llegar a ser uno de los mejores pastores de su pueblo. Dice la historia que sus sermones eran maravillosos y que ya él no se conformaba solo con el culto dominical. Comenzó entonces a realizar reuniones de oraciones en la semana, y más aún comienza una nueva tarea, y que era la de componer himnos cristianos para ofrecer a su congregación. Cada semana él ofrecía un nuevo himno, los que hoy son cantados en todo el mundo. Su himno memorable es el que hemos cantado todos los creyentes y no creyentes. Incluso grandes artistas como Elvis Presley, Andrea Bocelli y muchos otros intérpretes han grabado este himno, o canción si así la quiere llamar, Sublime Gracia o Admirable Gracia, y en inglés Amazing Grace. Este himno está escrito bajo la propia experiencia de John Newton. Lea y escuche. Dejo copiadas las estrofas de esta extraordinaria composición musical para que, si desea, se tome unos minutos, cante y medite este himno, que ahora es interpretado por un joven cristiano perteneciente a una de las iglesias bautistas
de Puente Alto en Santiago. Gracia admirable, dulce, que a mi pecado salvó. Perdido estaba yo, mas vi a sus pies. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. Del miedo libre fui. Con bella esa gracia fue en mi ser, la hora en que creí. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré pasar. La gracia me libró de perdición y me llevará hogar. Después de años mil de estar allí, en luz como la del sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Amén. Cuando este himno o esta canción, si así la quiere llamar, como lo decía antes, deténgase en su letra, lea el contenido y no olvidará jamás quién escribió este maravilloso tema de la gracia sublime de Dios. Así como Pablo entendió y nos enseñó en sus cartas sobre la gracia, y otros cristianos como Timoteo, como Tito, que siguieron la huella de Pablo para darnos a entender lo que significaba la gracia en nuestras vidas, así también lo reconoció John Newton. Es así como la gracia de Dios puede llegar hasta nosotros cuando la pedimos, pero a veces incluso los cristianos nos olvidamos de Dios y somos presumidos, autosuficientes. Pero hay cuando nos viene una desgracia como a Newton, que comienza a clamar por su vida en medio de la tormenta. Es allí cuando Dios responde: bástate de mi gracia, y aún en nuestras debilidades y sufrimientos que podemos pasar, la respuesta de Dios, nos guste o no, puede ser: bástate de mi gracia. Porque la respuesta de Dios a veces no es la que queremos escuchar, es la que Él nos da. Y eso es, en este caso, fuerza en la debilidad. Newton, después de traficante de esclavos por 34 años, cuando ya había dejado esa horrible trata de personas, se vuelve un abolicionista y rompió su silencio de todos esos años escribiendo un documento titulado Pensamientos sobre la trata de esclavos, donde describió paso a paso las condiciones horrorosas, inhumanas y paupérrimas que sufrían los esclavos en aquellos barcos traficantes, como una forma de pedir perdón públicamente por todos sus actos.
Y él siempre decía: esto siempre será una humillante reflexión para mí, que yo era un activo instrumento en un negocio en el cual ahora mi corazón se estremece. Finalmente, para ir cerrando esta historia, él se hace amigo del cristiano William Wilberforce en su campaña para erradicar el comercio de esclavos, y Newton logró vivir hasta ese día en que por fin el Parlamento inglés sacó la acta de abolición de la esclavitud. Así pudo, por la gracia de Dios, morir en paz. Las últimas palabras de Newton a los 82 años fueron: aunque mi memoria se está desvaneciendo, hay aún dos cosas que recuerdo muy claramente. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Y en el epitafio de una de las paredes de la iglesia donde Newton fue pastor, dice: John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado, y elegido para predicar la fe que él por tanto tiempo había estado destruyendo. Concluimos: dos personajes extraordinarios, el apóstol Pablo como el gran maestro del concepto de la gracia de Dios, y John Newton, un hombre que después de tanto dolor que él causó a miles de esclavos, asume y entiende la gracia de Dios, que deja plasmada en uno de sus maravillosos himnos: Oh gracia admirable. John tenía sus aguijones. Recordarán que él tenía herida la cadera por el arpón con el cual fue salvado del mar. Ese era su aguijón físico. Y nuestro gran apóstol Pablo, siendo un siervo muy pero muy fiel, tenía también su aguijón. ¿Cuánto más nosotros podemos tener un aguijón, o tal vez más de uno? Puede ser uno espiritual, o uno material, uno físico, uno sentimental. No sé cuál puede ser, pero lo tenemos. Y a veces eso nos angustia, nos duele, nos molesta, y oramos a nuestro Señor para que nos quite este malestar. Pero a veces, así como a Pablo, Dios nos responderá solamente: bástate mi gracia. El bástate significa que es más que suficiente. Esa gracia nos fortalece aún en nuestras debilidades, en nuestras angustias, en los dolores. Por lo tanto, seamos obedientes a la voz de nuestro Dios. No pidamos más de lo que tenemos en este tiempo de crisis. Ya es suficiente, porque por la gracia de Dios estamos vivos. Tenemos un techo, tenemos salud, para algunos quizás algo deteriorada, pero tenemos la fortaleza de la gracia de Dios para enfrentar todos los desafíos que encontramos en el diario vivir. No pierdas esta bendición. Bástate de mi gracia, dice Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro. Nos vemos hasta una próxima narrativa bíblica. Bendiciones.